Marcela Moreno. O sea que faltan 5. Si ella no se conecta. Sofía, ¿les explica o comienzo? Si algo, yo les mando un video a ellos por el grupo. Ok, bueno. ¿Se acuerdan del centro médico? Sí, señor. Sí, profe. ¿Abrimos esas tablas? No, pues yo se las comparto. Bueno, entonces vamos vamos a repasar lo de las consultas y el formulario. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se crean las tablas y la relación? No, profe. Pues por mi parte. No. En una tabla, si ustedes miran en las correcciones que les envié, en una tabla generalmente tiene la información casi de las otras, ¿cierto? Es como una tabla de resumen. Hay 2 tablas o una, básicamente tiene la información de las otras para que puedan hacerse la relación. Entonces, una relación bien hecha es como esta, donde aparece la clase de relación, si es uno a varios, si es uno a uno. Bueno, es una relación bien hecha. Ya con eso, entonces, sabemos que está bien. Vamos a hacer las consultas. Por ejemplo, vamos a hacer la consulta. Vamos a crear, vamos a la pestaña Crear, donde dice Diseño Consulta. En Diseño Consulta me aparecen las tablas que vamos a hacer la consulta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de 3. Citas EPS y, bueno, de las 4. Le decimos agregar. Entonces vamos a hacer una consulta con el código de la cita, la fecha de la cita, la hora de la cita, el código del paciente, el código del médico y el nombre del médico, el apellido, el nombre, el documento del paciente, una consulta grande, nombre del paciente y apellidos. ¿Listo? Entonces hay varias consultas, varias clases de consultas. Una es de seleccionar, es la más fácil. Entonces, únicamente ya tengo los atributos, tengo la información que voy a hacer la consulta. Y entonces, como ya tengo seleccionados los campos que voy a tener en la consulta, le digo ejecutar. Listo. Esa es la consulta por selección. ¿Sí? Esa es la más fácil. ¿Alguna pregunta? Muchachos. Para que por favor apaguen los micrófonos porque apaguen los micrófonos, por favor. Profe, una consulta con respecto a esta que haces de selección. Tú dices que en esa selección, digamos, tomamos los diferentes elementos para la consulta, que son, digamos, en este caso, el código de la cita, la fecha, el código del médico, el nombre del médico, el documento del paciente. Sí. Y digamos que esos son los atributos que seleccionamos, ¿cierto? Esos elementos como tal que salen de las relaciones, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo quiero hacer una consulta de selección de 3 tablas. Entonces, escojo las 3 tablas y los elementos de esas 3 tablas. La información que voy a sacar de ahí. Y así hago la relación. No, porque primero van las tablas y la relación. ¿Sí me entiendes? Primero o sea, esa consulta de selección, profe, sería como generar un informe de los elementos seleccionados. Es como si yo estuviera haciéndole un informe
o haciéndole un filtro, ¿cierto? Ok. Es como un filtro o un informe. Pero primero tengo que tener que las tablas y la relación. Y tiene que estar bien hecha la relación. Bueno, este primero, ¿cómo se llama? De selección. Bueno, entonces, si yo le digo que cerrar, él me dice que si voy a guardar la consulta. Y él va a decir que no. Bueno, digámosle que sí, está bien. Se llama consulta 2. Ok. Vamos a hacer una consulta de, digamos, De parámetros, profe. de parámetros. Entonces le digo crear, diseño de consulta. ¿Y qué tablas podría hacer ahí? Ahí en ese... Hagámoslos con las citas. Que me muestre que... Solo puedes coger una. ¿O cuánto? Profe, para parámetros, que digamos, para generar una consulta de parámetros, ¿qué es lo que yo tengo, digamos, o qué tipo de consulta debo generar para clasificarla como una de parámetros? Ya sé que, digamos, una informe o de filtro es una consulta de selección. Para clasificarla de parámetros, ¿qué tipo más o menos de ejemplo de consultas puede ser? Cuando dice parámetros es una condición. Por ejemplo, yo tengo un almacén donde vendo varios productos, ¿cierto? Entonces yo quiero saber en el día el producto con código M1, entonces es como un filtro a ese producto. Entonces le digo, voy a hacer una consulta de parámetros. El parámetro es la condición de que me saque únicamente el producto M1, ¿sí? O sea, para saber la rotación que tuvo durante el día ese producto. Ese producto, sí. El parámetro es una Ok. condición que yo quiero conocer en esta semana del producto M2, cuánto vendí, ¿cierto? Eso. ¿Entendido? Listo, profe. Código, Eh, fecha, sí. Sí, sí, señor, pero digamos, para crear esa consulta de parámetro, uno, ¿cómo hace? O sea, eso es lo que yo no entendía, para que exactamente me salga, digamos, si yo quiero que me aparezca un producto. Entonces, ¿qué debo hacer para que solamente ese producto? No sé cómo se hace Sí, la porque fórmula. como tiene y la tabla productos, y esa tabla tiene códigos, ¿cierto? Ese producto tiene un código. Entonces, al momento de criterio, aquí en criterio, yo le digo, muéstreme, por favor, hágame la consulta por parámetros de acuerdo al criterio que yo le doy. ¿Sí? Así, todo eso escribo. O No, lo que acá. yo quiera. No, no. Aquí miremos cómo yo voy a hacer la consulta a parámetros, ¿sí? Listo. Profe, ¿ese código del producto iría entre el corchete recto? Sí, Se en me el olvidó el nombre. corchete. Sí. Ok. Digamos, ¿y qué más? Bueno, entonces, aquí me dice que hagamos una consulta de parámetros que me muestre que el código del médico, ¿sí? No, sería de pronto porque la mayoría de empresas que yo creo que tenemos todos manejan productos o servicios y pues nos gustaría, digo yo, hablando por mí o por todos, no sé, de un producto, como lo decíamos, como de rotación, que nos traiga el nombre del producto X que nosotros hayamos dado, del servicio Así. X que nosotros hayamos dado para saber esa rotación. ¿Cómo generaríamos ese parámetro? Entonces, digamos que en cambio de código médico, yo tengo código de producto. Imaginemos que dicen código de producto, no código médico, ¿sí? Para saber, digamos, en el ejemplo que tú nos vas a dar, cuántas veces ese médico atendió a Exacto. los pacientes. Sí, es lo mismo. En el día, ¿cuántas citas tuvo? Listo. Entonces, imaginemos que yo tengo código del producto y quiero saber cuántos productos vendí ese día. Es lo mismo que decir el código del médico, cuántas citas tuvo el señor ese día. ¿Sí? Ok. Entonces, en código del médico, ¿se acuerda el corchete, cierto? Yo le escribía que digite el código. Bueno, este ya tilde, pero no le coloquemos tilde acá. Listo. Digite el código del médico, entonces le digo ejecutar.
Un código del médico, bueno, la tabla aquí, diremos un código del médico para que me... ¿Dónde está el código del médico acá? Y así sirve, funciona para cualquier dato, ¿cierto? Sí, para cualquier Eh, dato. Nombre Supongamos el código, yo o- tengo un código acá. Este es como si fuera el código del producto, ¿cierto? Sí, señor. Eh, bueno, hay que escribirlo bien. Vamos a ver si está escrito bien en las tablas. Entonces, miren, ¿qué salió? Solo los datos las del citas de médico. ese médico. Entonces, el Sí. código del médico es como si fuera el producto. Entonces, él me va a sacar Ujú. lo del producto de ese día. El producto Pero tal. digamos, profe, pregunta ahí, digamos, ahí nos está mostrando el código del médico y pues coincidencialmente todos tienen la misma fecha de cita. Si tuvieran una fecha de cita diferente y nosotros quisiéramos tener un doble parámetro, ¿cómo lo generaríamos? Digamos, que sea ese médico y que solo sea el día 17 y no si hay un día 20, no me traiga tampoco las del 20, sino solo las del día 17. ¿Doble parámetro? Sí. Sí, Porque podría decirle ahí, muestra, miramos acá, Se hace lo mismo, ¿no? Pero con el corchete en fecha y en con el código de corchete médico. de fecha. ¿Sí? Ujú. Sí. Bueno, ya llevamos dos consultas. ¿Cuál nos falta más? La de creación de tabla. ¿Se acuerdan cómo se hace? no, Bueno, entonces aquí vamos a hacerlo. Ya llevamos dos, que es, ¿cuáles? ¿Quién? No. selección y parámetro. De Selección selección y parámetros. selección y parámetros. Vamos a hacer la de creación de tabla. Entonces me dice aquí que tomemos, vamos a hacer, crear, diseño de consulta, vamos, que me dice código de la cita, entonces está cita, está, ¿qué más? Está EPS, médicos y pacientes. Ok. Entonces aquí me dice que cree una tabla que me muestre el código de la cita, el nombre de la EPS, aquí podría ser el código del producto, el nombre del producto, ¿sí? Nombre de la EPS, nombres y apellidos del médico, y pacientes, nombre del paciente, apellidos del paciente, de acuerdo a la fecha que se digite. Este no me lo tomo, nombre del médico. Código de la cita de acuerdo a la fecha. A la fecha que se digite. Ok. Entonces, tengo tengo un parámetro también ahí, ¿cierto? Incluido. ¿Cuál es? Fecha, cita. Fecha de cita. Digite fecha. Fecha cita. Ok. Ahora me dice que tengo que crear una tabla. Le digo, ¿a dónde? Crear tabla, ¿sí? Nombre de la tabla, entonces, fecha, cita. Y le digo ejecutar. Digite la fecha que quiero. Aquí aparecen varias, voy a colocar aquí una que está ahí, 17, 1. Ahora aquí están las fechas. Me dice que tengo nuevas 4 filas en la nueva tabla. ¿Listo? Cierro acá. La tabla, ¿dónde es que está? Fecha, cita. Fecha, cita. Entonces ahí está.
de acuerdo a la fecha, me sacó la información que me están pidiendo. O sea que me creó otra tabla que yo la llamé fecha cita. Bueno, Ok. Sí, sí, señor. de los tres que llevamos, ¿alguna pregunta? No, profe, así ya está más claro. Ya está más claro, ¿cierto? Bueno, Sí. vamos con actualización. La actualización, una vez que nos dio un poquito como, estaba como, bueno, vamos a hacer la consulta de actualización. Entonces, ¿a dónde voy? Diseño de consulta. Voy a cambiar el nombre de la EPS, solo la tabla EPS. Esto me sirve también como, por ejemplo, si yo tengo que cambiar un producto, ¿cierto? Tengo un producto que yo vendo, pero ese ya el proveedor dice que ya ese producto no va más porque tiene nuevas mejoras y hay que cambiarle el código. Entonces, voy a actualizar ese producto. Lo voy a sacar y voy a entrar el nuevo producto. Bueno, aquí me dice que actualice, que le cambie el nombre a la EPS. Entonces, nombre EPS, le digo actualizar. ¿Dónde está actualizar acá? Acá. Arriba. Listo. Cuando él me dice actualizar A, ¿qué quiere decir? Es el campo nuevo que yo quiero poner. Es el campo nuevo. Es el Ujú. nuevo campo, sí, o el nuevo producto. Entonces voy a actualizar, por ejemplo, que se llame Sura. No sé si estará. Y el Sí, criterio, creo que sí está. entonces es, ¿cuál es el criterio El criterio es el campo que quiero cambiar. que O sea, quiero el campo de cambiar? la tabla que quiero cambiar. Digite la EPS. La que quiero cambiar, ¿cierto? Sí, señor. Ok, vamos a ver, digite la EPS. Vamos a ver qué sale acá. Le digo ejecutar. La EPS que voy a cambiar, no sé cuál está allá. Café Salud. Café Salud, saquemos Café Salud. Camisa Narson. Café, pero tiene que estar igual, ¿no? Café Salud. Mi sanar estaba. Me dice que voy a actualizar una fila. O sea, si la encontró. Le digo que sí. Sí. Ok. Medita, entonces, ¿Y dónde quedó? Acá. EPS. que todavía existías. Estaba Pero aquí preocupado. no. Voy a mirar es la tabla de la EPS, a ver qué pasó con esa tabla. Entonces, estaba Sura ya. Bueno, ya no está Café Salud y aparece Sura. Mm, Ok. Bueno, pero el código del él cogió de el la código, EPS. él cogió el código del anterior EPS. ¿Y uno no puede cambiar ese código? Sí, claro, lo puede cambiar también. Es lo mismo de la Son actualización, ¿no? Sí, Mm, es como si fuera otro parámetro también. Sí. entonces ahí se agrega código y se cambia al que sea, Exacto. Profe, ¿cierto? en Sí. el manual que tú nos enviaste había algo que decía para agregar campos. Papito pensó que ¿Tú yo le nos estaba puedes haciendo... explicar ese? Chicos, el ¿Pero micrófono. para qué? ¿Para cuál? Para agregar un campo en una tabla. ¿Para insertar? Sí, señor. Por ejemplo, un médico, ¿qué? No, digamos en la tabla de médicos, aparte del código del médico, el nombre y todo eso, queremos agregar los años de trabajo en la clínica. Entonces, como la tabla Acá. ya la habíamos creado sin esa información, la idea es que debajo de especialidad nos diga años de trabajo o años de Sí. experiencia. Voy a vista diseño y aquí escribo. Pero Año, por consulta no lo podríamos generar. Es que yo vi que en el manual había algo que por consulta lo podíamos hacer. porque es que la consulta, él únicamente lo que hace en la consulta, él va a mirar la tabla, la información que tiene la tabla. Si la consulta
y no tiene la información, pues no me la va a hacer. O sea que ese de agregar campos sería para tipo macro. Sí, exacto, sí. Ok. Es que es una macro. Aquí sí toca entrar por vista de diseño, ¿sí? Profe, Sí, sí. Ah, listo. ¿Sí? dice Fabiola que no ha podido entrar a la clase. No, pero aquí no me aparece. ¿No? Yo ya haría entrada a todos y no. No, pues dice que no ha podido. No, no la tengo pendiente acá. No, no me muestra. No me muestra. Instructor, qué pena. ¿Cómo así macro? Señor, macros. ¿Cómo así macro? ¿Se acuerda que nosotros vimos una parte de macros en la parte de Excel? Ah, sí, 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 señor. Ya me Bueno, acuerdo. nos dice que quedan 10 minutos y se termina. Se quedan ahí quieticos a ver si podemos entrar. Bueno, vamos a hacer Listo. la última de... ¿Cuál nos queda? ¿Eliminación? Sí, señor. De eliminación. Hagamos eliminación. Bueno, entonces le digo diseño de consulta. Voy a eliminar que... Ah, de la EPS que me quedó Sura, una Sura. Sí, hay dos iguales. Vamos a ver si me la deja por el nombre. Como hay dos, vamos a ver qué dice. Listo, le digo que eliminar Nombre era... el nombre, ¿cierto? Sí, señor. ¿Eliminar dónde? En criterio. Pongámosle Sura, a ver si lo hace así. Creo que en eliminar se pone Sura. Va a eliminar dos filas. Ah, elimina las dos. Sí. Sí, Los dos que tienen el mismo nombre. Los que tienen el mismo nombre. Sí. Lo otro que me tocaría, como si vieron que la EPS tenía dos códigos diferentes, Sura, sí. me tocaría entrar una que diga eliminar el código tal. Por ejemplo, el EPS 001. ¿Sí? Profe, y ahí no podríamos generar una combinada, digamos que me elimine Sura, pero con código tal al tiempo. Pero, fíjate el código de la No, cinta para eliminar. eso pues se utiliza, selecciona el código y elimina una Sí, sola, ¿no? uno solo. Sí, más fácil. Tengo una duda, profesor. Sí. Para hacer las consultas, seleccionamos, o sea, uno de los tipos que usted nos está explicando, bien sea por selección, eliminación, No, o hagamos, aquí está Fabiola. Hagamos ¿qué? Hagamos por lo mínimo, ¿cuántas vimos? 1, 2, hemos 3, visto 4, 5, creo. 3, Hagamos 3. 4, 5. 3 de las 5. Ah, Ah, listo. ok. Tres, Solo 3 de las que queramos. Sí, de las que crean que son más convenientes que ustedes manejan. ¿Sí? Listo. Bueno, Listo, pues. el ratico que nos queda, Eso. entonces vamos a hacer la parte de formularios. ¿Sí? Sí. A ver, entonces, si ustedes ven aquí en la cinta, ven diseño del formulario, formulario en blanco. Entonces primero para eso vamos a escoger, por ejemplo, una tabla. Cuando yo escojo una tabla, él se me activa entonces. Formulario, diseño del formulario y formulario en blanco. Entonces, si yo le doy a formulario, automáticamente me genera un formulario automático. ¿Sí? Y él me muestra todo lo que tengo en el formulario. Todos los registros. ¿Sí ven? Bueno, listo. Ese es uno. Le digo que no. El otro. Asistente para formularios. Sí. ¿Qué campos desea incluir? Puede elegir. Entonces, voy a hacer un formulario que diga citas, con qué elementos, que me lleven código de la cita, fecha de la cita, hora de la cita, código paciente y no más, y consultorio.
Ese formulario es tal cual como un parámetro, ¿no? ¿Como cuál? ¿Como parámetro? O sea, selecciona Ah. solo las que uno le diga. Exacto. Con el asistente yo voy seleccionando los campos que quiero que queden en el formulario. Entonces Ok. digo siguiente. En columnas tabular, hoja de datos o justificado. Entonces le digo que tabular. Tabular. Y lo doy siguiente. Que se llame ¿qué? Citas. Citas de hoy. Por decir algo. Voy a finalizar. Entonces, mire, ¿sí? Me saca el código, la fecha, la hora de la cita del código paciente. Sí, Un sí. formulario que es como un informe también, ¿cierto? Parecido. Ujú. Bueno. ¿Cuál nos queda? Diseño del formulario. ¿Sí? Aquí en este diseño del formulario, yo le puedo decir agregar campos existentes. Le digo acá mostrar todas las tablas de las citas y él me muestra todos los atributos de esa tabla. Entonces yo digo que quiero crear un formulario con ¿qué? Llego, lo arrastro acá y que me lo lleve acá, con el código de la cita, con la fecha de la cita, con el código del paciente. Entonces aquí yo puedo agrandarlo, modificarlo, ¿sí? Ujú. Como ustedes quieran. Bueno, ese sí es como ustedes lo necesiten. Vamos a mirar los botones, ¿sí? Que tuvimos ahí problema, ¿se acuerdan? Sí, sí. A Profe, algunos no le una funcionó, pregunta. Sí, ¿sí? profe. En caso de, digamos, de mi computador, como la vez pasada que no pude encontrar la opción o no tiene la opción para ese botón inteligente o el botón maestro que usted dice, ¿ahí qué hacemos o qué puedo hacer? Sí, Actualizar porque el... realmente después seguí intentándolo y lo y- busqué y no lo encontré. No, no, ahí nos nada que tocaría... hacer. Es que es como la versión, profe. ¿Te acuerdas que Sí, éramos sí. en la videollamada harto contigo? ¿Y qué versión tienen? 2016. Creo. ¿2016? Bueno. Yo no sé qué versión es la mía, pero no Esa la es tiene. 2010. La 2016, profe. ¿Y la de Sofía qué es? Ya te digo. Profe, la mía es 2010, 2010 sirve. Sirve con Profe, esta. pero no y sé la del cómo sacarlo de botón 2016. inteligente. Es que La del 2016, sí. las 2016 tienen inconvenientes. Por ahorita miramos a ver, ¿vale? Entonces, mire, Profe, ¿sí? esa guía esa que estamos trabajando y ahí donde está el formulario y ahí donde están los paso a paso de la consulta, ¿tú nos puedes enviar otra vez esas fotos, profe? ¿Cuáles fotos? De la guía que hicimos, las consultas de citas y el diseño de formularios donde aparece cómo encontrar el botón maestro. Profe, el mío es 2016, sí tiene. Ok. Bueno, pues es que no, yo no me acuerdo cuáles fotos. Ah, las tuyas. No, No, la profe, guía las del del taller, primer profe. taller. Esa guía Las de del ese taller, profe. Las fotos del Las de los taller donde ejercicios. aparecía lo que había que hacer o lo que usted está haciendo. Yo los tengo, yo sí los envío. Ah, bueno. Ah, Bueno, muchísimas gracias. Ah, listo, gracias. entonces vamos a Vale, Sofi, incluir, gracias. unos Bueno, botones. Mira, aquí qué dice, botón, ¿cierto? sí, señor. Entonces ese botón lo cojo y lo arrastro. Bueno, si se deja arrastrar. Ahora no quiere funcionar acá. Sí, el profe lo hizo quedar mal. Nada, sí. Sí. Me pasó lo que nosotros ese día, profe, vea. No, la diferencia es que a nosotros sí no nos funcionó. A ver, ¿qué pasó con esto? Ahora no lo pinto. Ahora sí. Ajá. El botón entonces me dice que tengo varias categorías y diferentes acciones.
tengo categoría de navegación y puedo hacer busca siguiente, busca el registro anterior, el primero, el último, ¿sí? Con ese botón. Operaciones con registros. Puedo deshacer, duplicar, eliminar y guardar, imprimir registros. Operaciones con formularios. Eso es lo que tenía que hacer con el botoncito. Actualizar datos del formulario, aplicar filtro de formulario, cerrar formulario, imprimir formulario o un formulario. Operaciones con informes y eso. Prácticamente era el botoncito para formularios, ¿cierto? Entonces yo digo que cerrar formulario, ese es el icono